Ajá, ahí está. Bien, doctora. Muy bien, entonces, ya presta para comenzar. Como les decía, este tema vendría a ser como que una segunda parte, un complemento de lo que de alguna u otra forma vimos anteriormente, que era, como les comentaba, sobre las inversiones públicas, ¿no? Eh, en esa búsqueda de una mejora continua, de una reforma, para que haya una mejor administración de los recursos de nuestro Estado, ¿no? Se implementó lo que era Invierte.p, que pues establecía las pautas o las guías, ¿no? Para poder saber administrar y utilizar de una manera más eficiente y eficaz los recursos del Estado, apoyándose, por supuesto, por una serie de procesos, de ciclos, e incluso apoyándose también en lo que respecta pues a ciertos métodos para poder pues no realizar, priorizar un proyecto en beneficio de la comunidad. Es así que cuando nosotros hablamos de inversiones públicas, ¿verdad? Pasábamos por un ciclo, por una serie de fases, ¿no? Y siempre se comenzaba con un preestudio. Este preestudio más que nada servía para poder diagnosticar cuál era la situación real, ¿no? De repente de esa zona geográfica o de la comunidad que se estaba viendo afectada por este problema, ¿no? Ello significaba que para poder tener un diagnóstico de la situación real, ¿no es cierto? A través de los estudios de preinversión, a través del acceso a esta información y recopilación de datos, se podían establecer cuáles iban a ser, ¿no? Los objetivos, ¿no? Claro, primero se establecía, pues, cuál era el problema central, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estaba ocurriendo? Y a través de este problema central, nosotros podíamos también identificar cuáles iban a ser o cuáles eran las causas de este problema, ¿no? Entrando también en la definición de que algunas causas eran directas y otras causas eran indirectas. Y una vez que conocíamos las causas de este problema central, pues también teníamos los efectos, ¿sí? Los efectos directos e indirectos. Era mucho más fácil o factible identificar el problema central, las causas y los efectos, apoyándonos en ciertas herramientas y también en ciertos métodos. Si buscamos una herramienta de fácil acceso y utilización, bueno, podíamos recurrir a lo que conocemos como la lluvia de ideas, ¿no? Para ir, pues, ¿no? Priorizando cuáles eran más importantes y descartando aquellas que considerábamos pues poco probables, ¿no? O apoyándonos a través de la metodología o el método del árbol causas-efectos. Este método o a través de este método era mucho más fácil para nosotros también identificar o formular el objetivo central, ¿sí? De mi futuro proyecto. Con mi objetivo central, yo podía identificar los medios con los que contaba para yo poder, pues, ¿no? Realizar la planificación para su realización. Y por último, me permitía también conocer cuáles eran mis fines, qué es lo que yo iba a lograr a futuro con la realización de este proyecto. Siguiendo estos pasos, llegábamos, por supuesto, al planteamiento de alternativas de solución. Este planteamiento de alternativas de solución también tenía que pasar por una serie de estudios, pues no era que solamente, o bueno, no era solamente considerar todas las opciones y tratar de aplicarlas todas, no, muy por el contrario, cuando hablábamos del planteamiento de alternativas de solución, estas tenían que cumplir con dos requisitos. El primero, que sean factibles, y el segundo, que sean posibles de realizar. Ya cuando hablábamos de un planteamiento de alternativas factibles, que podíamos tener dos o tres alternativas, pero siempre íbamos a escoger una, ¿no? La que considerábamos, por así decirlo, la mejor, ¿no? Y ya con este planteamiento de problemas, por supuesto que podíamos pasar a estudiar el horizonte del proyecto, podíamos pasar a saber con mayor exactitud cuáles iban a ser los costos y beneficios.
sobre todo los costos sociales y también los beneficios sociales, pues que se veían afectados por una serie de criterios, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo tecnológico, a lo climático, que de alguna u otra manera sí pueden afectar, ¿no?, el desarrollo de un proyecto de inversión pública. Con todo esto definido, ¿no es cierto? Ya pasábamos entonces a la primera etapa, ¿no? A la primera fase, que era la fase de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Y después ya nosotros, bueno, haciendo algo haciendo una síntesis, ¿no? Lo más corto posible, ya después de esta fase de programación y evaluación de un proyecto, pues era mucho más fácil continuar, ¿no?, con las otras fases, porque eran 4 fases que se realizaban pues en lo que era una inversión o un proyecto de inversión pública. Me estaba refiriendo también, por ejemplo, a la ejecución, ¿no es cierto?, al seguimiento, al funcionamiento, puesto que la evaluación de un proyecto no solamente se realizaba al inicio, sino también se hacía un seguimiento y también se tenía que realizar una evaluación ex post a estos proyectos. Ahora, ¿por qué estoy recapitulando este tema? Porque obras por impuestos, como les decía, no es un tema ajeno, no es un tema aislado. También tiene que estar relacionado, por supuesto, con saber administrar los recursos. La diferencia es que en obras por impuestos, ¿no? O podríamos decir que obras por impuestos es un mecanismo, sí, es un mecanismo que va a permitir que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para poder reducir la brecha de infraestructura en el país, uno de los mayores problemas sociales que tenemos, ¿no? Y cuando me refiero a problemas de infraestructura es pues que contamos con deficiencias en diversos aspectos, ¿no? No solamente en lo que es infraestructura, contamos con diversos problemas sociales, ¿no? O brechas sociales en el campo educativo, en el campo de salud, de transporte, ¿no? Y también en lo laboral. Pero bueno, entonces permitía trabajar tanto a la empresa privada como a la empresa, o al sector público, perdón, para poder reducir estas brechas de infraestructura y por supuesto, ofrecer nuevamente servicios de calidad. Pero esto se tenía que dar a través de la suscripción de un convenio. Entonces, mediante este mecanismo, ¿no?, las empresas privadas adelantan, ¿no?, el pago de su impuesto a la renta para poder financiar y ejecutar directamente, ¿no?, de una forma mucho más rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que las entidades del gobierno nacional o del gobierno regional o gobierno local, e incluso hasta las universidades públicas, ¿no es cierto?, priorizan. Entonces, finalizada, por supuesto, la ejecución o el avance, ¿no?, de un proyecto, la entidad pública va a solicitar, ¿no?, al Tesoro Público. ¿Qué entendemos por Tesoro Público? Bueno, se refiere pues a la administración centralizada de los recursos financieros, ¿no?, para poder otorgar una fuente de financiamiento, ¿no? Y esta fuente de financiamiento son generados ¿por quién? Por el Estado. Entonces, eso se debe entender por tesoro público. Bueno, finalizada la ejecución o el avance del proyecto, la entidad pública va a solicitar al Tesoro Público el certificado de inversión pública regional y local, ¿no? Conocido bajo sus siglas CIPRL. Repito, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local. O también puede solicitar el Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional, Tesoro Público, conocido bajo sus siglas CIPGL. Y esto es por el monto que se ha invertido, ¿no?, para poder de esta manera entregárselo a la empresa privada. Entonces, así se le reconoce la inversión que ha realizado. Entonces, estos certificados que he mencionado, el certificado de inversión pública regional y local y el certificado de inversión pública a gobierno nacional,
Estos certificados solo pueden ser utilizados para el pago del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, como un aspecto general, ¿no? Para resumir lo que yo acabo de decir y también para poner al tanto a aquellos compañeros o participantes que recién están ingresando. Bueno, entonces hemos dicho que este mecanismo de obras por impuestos permite a una empresa privada financiar y ejecutar proyectos de inversión pública con cargo, pues no, a su impuesto a la renta de tercera categoría, y esto solamente se realiza a través de convenios de inversión. ¿En qué consisten estos convenios de inversión? Por ejemplo, adelanta el uso de los recursos financieros, ¿no? Como el canon, regalías, renta de aduanas y recursos ordinarios. Agiliza la ejecución de proyectos de inversión pública, sosteniendo o aumentando el dinamismo del país. Facilita los procesos de contratación y ejecución de obras. Asocia su imagen, ¿no? Con obras de alto impacto social. Hay una mejora en la eficiencia de sus programas de responsabilidad social, conoce en dónde se han invertido sus impuestos y, bueno, acelera obras que podrían elevar la competitividad local y de la empresa. Por eso decimos que a través de este mecanismo de obras por impuestos, como ven ahí en la imagen, se otorgan certificados, ¿no es cierto?, de inversión pública, regional y local, y también certificados de inversión, ¿no?, a nivel gobierno nacional, conocidas bajo las siglas que ustedes están, pues, observando. En definitiva, ha habido una evolución, ¿no?, del marco normativo de las obras por impuestos. A grosso modo, para no invertir mucho tiempo en esto, creo que va a ser mucho más eficaz para ustedes que yo, pues de repente les brinde más información respecto a las fases, ¿no?, a los procesos. Entonces, esto comenzó en el año 2008, ¿no? Nosotros contamos con la ley número 29230, que era la ley que impulsaba la inversión regional y local con participación del sector público, ¿no? Esta fue promulgada el 30 de mayo del 2008. Y de igual forma, su reglamento, ¿no? Que fue promulgado el 9 de diciembre del 2008. Al año siguiente se da el decreto de urgencia número 081-2009, que sustituye la primera disposición complementaria y final de la ley antes mencionada. Tenemos también el decreto supremo número 248 del 2009, que aprueban el TUA, el texto único ordenado, ¿no?, del reglamento de la ley antes mencionada. En el año 2010 se da el decreto supremo número 220, ¿no? Y bueno, modificaba el TUA, ¿no?, del reglamento de la ley 29230. En el año 2012 contamos con nuevos decretos, uno que aprobaba el reglamento de la ley, ¿no?, el nuevo reglamento, y otro decreto 005 que aprobaba el reglamento con nuevas modificaciones. Por eso que contamos con dos fechas, uno del 27 de julio y otro del 14 de enero, pero del año 2014. En el 2013, ¿no?, se da la ley número 30056, que modificaba a la conocida ley, ¿no?, de impulso de la inversión regional y local con participación del sector público, ¿no? También se promulga la ley número 30138, que también modificaba la ley antes mencionada. En el 2014 tenemos la ley número 30264, que en su artículo 17 incorpora a las entidades del gobierno nacional en los alcances de esta ley 29230. En el año 2015 contamos con decretos, ¿no? Uno que aprobaba el reglamento, ¿no?, nuevamente de la ley, ¿no?, 29230, y del artículo 17 de la ley del año 2014. Luego contamos con la ley número 1238, que modificaba
nuevamente algunos artículos de esta ley. En el año 2016 tenemos el decreto legislativo número 1250, que también modificaba, no en su totalidad, en ciertas partes, a la ley 29230. En el 2017 se vuelve a aprobar el reglamento, ¿no? De esta ley con sus modificaciones. Como podrán observar, ha sufrido varias modificaciones. Y, en el año 2018 tenemos o contamos con el decreto legislativo número 361, que es un decreto que impulsa el financiamiento y ejecución, ¿no? De proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos. Nuevamente se vuelve a modificar el reglamento de la ley 29230, ¿sí? También se aprueba el TUO modificado de esta ley 29230, ¿no? Y su reglamento. Ahora, con respecto a los alcances y los beneficios de este mecanismo, pues señalaría lo siguiente, ¿no? Que mediante este mecanismo de la obra por impuestos, se pueden de repente financiar y también ejecutar proyectos que guarden armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, de desarrollo regional y también local. Entonces, esto significaba que las entidades públicas del gobierno nacional podían realizar proyectos mediante la obra por impuestos. Pero esto significaba, o bueno, venía de la mano, incluía que se realizara una investigación aplicada o una investigación dirigida pues a una innovación tecnológica. Entonces, si venía de la mano, ¿no? Con investigaciones y con innovaciones, por ende, esto traía beneficios. Los beneficios para una entidad pública venía a ser pues la de realizar un proyecto de inversión pública mediante una obra por impuestos que básicamente radicaban ¿en qué? En que permitía acelerar la ejecución de obras públicas, que permitía, ¿no?, a las entidades públicas ejecutar proyectos de inversión pública. De alguna u otra forma facilitaba el proceso de selección para el financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública. Otro beneficio era que mejoraba la calidad de vida o la competitividad, ¿no?, en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local. También adelantaba, ¿no?, o aceleraba el uso de recursos financieros, ¿no? Como les comenté, el canon, las regalías, la renta de aduanas, entre otros. Asociaba, ¿no?, su imagen a las entidades públicas con proyectos de alto impacto social. Y por último, también se hablaba de que traslada, pues, ¿no?, el riesgo de ejecución de obra a la empresa privada. Entonces, para sintetizar lo que acabo de comentarles, según lo que tenemos aquí en nuestra presentación, es que mediante el mecanismo de una obra por impuestos, se pueden financiar, ejecutar proyectos que van a guardar armonía con las políticas públicas, ¿no? Con las políticas públicas, ¿no? Y los planes de desarrollo, pues, tanto nacional, regional y o local. Entonces, aquí las entidades públicas del gobierno nacional podían realizar proyectos mediante este mecanismo que incluían, como les dije, la investigación aplicada y la innovación tecnológica, siendo así que sus principales beneficios eran, con respecto a la entidad pública, aceleraba la ejecución de obras, permitía que las entidades públicas ejecutaran proyectos de inversión pública con financiamiento del sector privado, y adelanta el uso de recursos financieros como el canon, regalías y renta de aduanas, entre otros. Desde un punto de vista de la empresa privada, los beneficios eran que asociaba su imagen
con obras de alto impacto social. Había una mejora de la eficiencia de sus programas de responsabilidad social. Conoce en dónde están invertidos sus impuestos y acelera obras que podrían elevar la competitividad local y de la empresa. Por último, la sociedad, por obvias razones, también se veía beneficiada, porque hablábamos aquí de la mejora de la calidad de los servicios públicos y la generación de empleo directo e indirecto en la comunidad local, ya sea en la ejecución, en el mantenimiento y la operación de los proyectos. Respecto a los principales actores, el mecanismo de obras por impuestos involucra a diferentes actores de los sectores públicos y también de los sectores privados. Y estos podían ser, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la entidad pública, ¿no? En donde contábamos, por supuesto, con el gobierno nacional, con el gobierno regional, local y las universidades públicas. ¿Por qué? Porque recordemos que son estos los que van a priorizar el proyecto, ¿no? Los que van a aprobar las bases de los procesos de selección, ¿no? Y van a seleccionar a la empresa privada y aprueba cualquier modificación en el convenio durante la fase de ejecución. Pero no es el único actor, porque también por un tema de contrato, la entidad privada viene a hacer las veces de supervisor o supervisora. ¿A qué se dedicaba? Bueno, a supervisar la elaboración pues, del expediente técnico, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito el expediente técnico, según lo que hemos visto en las inversiones públicas, es aquel que va a contener toda la información necesaria sobre el proyecto a realizarse, ¿no? Cuál va a ser la modalidad de ejecución de este proyecto, ¿no es cierto? Cuánto es el monto de inversión, la zona o el espacio geográfico, el nombre del proyecto, ¿no? Entre otras. Pero bueno, entonces se encargaba de supervisar la elaboración de este expediente técnico y también la ejecución del mismo. La entidad pública, es decir, el gobierno regional, ¿no? Local, nacional, también por un tema de convenio participaba como uno de sus actores netamente la empresa privada, ¿no? Porque pues es esta que va a financiar, ¿no? En la fase de ejecución, la operación y el mantenimiento, cualquier sea que le corresponda, ¿no? Y por ende, también es actor de este proyecto el ejecutor, porque este es el que va a elaborar el expediente técnico y también ejecuta, ¿no? La obra. Entonces, los actores se limitan básicamente tanto a la entidad pública como a la empresa privada, con sus diversas funciones. Uno como que brinda o acceso a la información y otro como que se encarga de sintetizarla, de guardarla, procesarla y sobre todo de ejecutar el proyecto. Pero dentro de estos actores nosotros vamos a encontrar también pues órganos fundamentales, ¿no? O participantes fundamentales. Y una de estas vendría a ser la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué participa? Porque de alguna u otra forma va a emitir una opinión que va a resultar vinculante y también exclusiva sobre las normas, ¿no? Es el que también va a hacer seguimiento de estos proyectos y canaliza las consultas y solicita información. También tenemos, ¿no? A Proinversión. Básicamente su función se va a limitar a brindar una asistencia técnica, ¿no? Va a desarrollar el proceso de selección, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Tenemos la intervención de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque se encarga de emitir un informe previo.
realiza como una especie de control posterior. Entonces, en nuestra presentación, bueno, les está ahí pues los actores que intervienen y les menciono, por ejemplo, ¿no? Que la aplicación del mecanismo de las obras por impuestos no sería posible sin la presencia de estos actores, de las entidades públicas, de las empresas privadas, de las entidades privadas, supervisoras y de los ejecutores del proyecto. Pero la intervención de las entidades estatales es fundamental para poder garantizar ¿no? que se cumpla de manera idónea el marco legal vigente, ¿no? del mecanismo de obras por impuestos. Y estos organismos son los últimos tres que he mencionado. Ahora, en este mecanismo de obras por impuestos también se ve influenciado por la participación o por tener en cuenta en su base a ciertos principios rectores. El artículo 3 del TUO del régimen de las obras por impuestos señala que los principios rectores de este mecanismo eran, por ejemplo, en primer lugar, la libertad de concurrencia. ¿Qué debíamos entender nosotros por libertad de concurrencia? Bueno, teníamos que indicar que es aquel que busca, ¿no? promover, ¿no? el libre acceso, el que busca también la participación de la empresa privada en sus procesos de selección. Y bueno, tenía pues no que evitarse exigencias y formalidades, ¿no? que eran costosas y que también eran innecesarias. También contábamos con la igualdad de trato. En este caso, aquí se garantiza a la empresa privada y a la entidad privada supervisora que van a disponer de las mismas oportunidades para poder formular, ¿no? Y también para poder tratar de concretar, ¿no? sus propuestas, ¿no? Y obviamente, pues encontrándose prohibida la existencia de privilegios o de ventajas, ¿no? Entonces no se permite aquí un trato diferenciado o un trato diferente a situaciones que pues serán similares y situaciones diferentes, ¿no? Tratadas de una manera idéntica. Contábamos también con el principio de transparencia. Entonces, aquí se nos indica que toda información que es proporcionada por las entidades públicas debe de ser clara, debe de ser coherente, sobre todo pues orientada a un objetivo de que todas las fases de este mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Entonces también nos habla que la información debe ser comprendida por la empresa privada para poder garantizar la libertad de concurrencias y que pues el mecanismo de obras por impuestos se desarrolle bajo condiciones de igualdad, ¿no? Bajo condiciones de un buen trato, de objetividad, de imparcialidad. Contábamos también con el principio de la competencia, ¿no? Y el principio de competencia, bueno, promueve la existencia de condiciones de competencia, pero que eran efectivas. Entonces, aquí se podía obtener la propuesta que era más ventajosa para el interés público, pero no se puede adoptar prácticas que van a restringir o que van a afectar la competencia. El principio de eficacia y eficiencia, estimados. Bueno, este principio nos habla de que el proceso de selección y también las decisiones, ¿no? que se pueden adoptar en la ejecución tienen que orientarse al cumplimiento de los fines, al cumplimiento de las metas, de los objetivos, ¿no? de la entidad pública sobre todo. Hay que priorizar estos puntos sobre la realización de formalidades que no eran consideradas esenciales,
pero que garantizaban la efectiva y también la oportuna satisfacción, ¿no?, de los fines públicos, ¿no? Y así puedan tener una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas. Con respecto a el principio del enfoque por gestión de resultados, bueno, se nos habla aquí de que la entidad pública debe priorizar la finalidad pública que se pretende alcanzar, ¿no? Sobre todo formalizamos, ¿no? O que los formalismos sean innecesarios y que puedan de repente ser subsanados en el proceso, ¿no? Hoy en día lo que se pide en todo tema administrativo o campo administrativo es la celeridad, ¿sí? Contamos también con el principio de responsabilidad fiscal. Y bueno, aquí nos habla de que la entidad pública debe de tener un manejo que sea responsable de sus finanzas, que se sujete, pues, ¿no?, a límites de deuda y que cumpla con las reglas fiscales. Por último, tenemos el principio de confianza legítima y aquí la entidad pública debe de cumplir, ¿no?, con las disposiciones normativas vigentes. No pueden variar de manera irrazonable o inmotivada o de repente, digamos, de manera intempestiva, ¿no? Aquí tiene que darse la aplicación de la normativa vigente y pues realizar un acto material distinto, ¿no?, a lo que se esperaba. Pero esto proviene por parte de la empresa privada o de la entidad privada supervisora, ¿no? Claro está, en relación al cumplimiento de las disposiciones y de los procedimientos que están relacionados al mecanismo de las obras por impuestos. Ahora, viene la parte no complicada, pero sí extensa, ¿no? Porque no solamente cuando hablamos de obras por impuestos debemos de preocuparnos solamente por el tema de lograr ese financiamiento, no, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que tanto para el gobierno regional como para el gobierno local, ¿no? Por supuesto, pues el tema del financiamiento es muy importante, ¿no? Sobre todo para poder obtener los certificados, ¿no?, de inversiones públicas para el gobierno regional y local, ¿no? Porque se realiza con cargo a recursos determinados provenientes del canon o del sobrecanon, de las regalías, como hemos visto, o de la renta de aduanas y de participaciones, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para las universidades públicas, el financiamiento de estos certificados, ¿no? Repito, certificados de inversión pública, ¿no?, de los gobiernos regionales y locales, más bien se trata o se realiza con cargo a recursos que provienen del canon, del sobrecanon y de las regalías mineras. Para las entidades públicas del gobierno nacional, en sí el financiamiento de estos certificados se realizan con cargo a recursos ordinarios, a recursos directamente recaudados, ¿no? Según corresponda. Pero, como les decía, pues estamos ya ante una serie de procesos que involucra su análisis. Y posteriormente vamos a ver pues el tema de los participantes, ¿no?, en este mecanismo o de los convenios. Entonces, nosotros contamos con fases para las entidades del gobierno nacional y también contamos con fases para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales y para las entidades, perdón, para las universidades públicas. Ahora, según la imagen, te estás dando cuenta de que hablamos o que se evidencia que este proceso está dividido en 4 fases, ¿no es cierto? Es decir, los proyectos por inversión pública se desarrollan bajo 4 fases. Y dentro de cada fase se van a identificar los procesos, se van a identificar los documentos, ¿no?,
respectivos que son requeridos y que se necesitan aplicar dependiendo mucho de la naturaleza, del alcance, del origen del proyecto. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que contamos con una primera fase, que es la fase de priorización. Luego contamos con la fase 2, que son actos previos. Contamos con la fase número 3, que son los procesos de selección. Y la fase número 4, que es la ejecución. En lo que respecta, vamos a tocar obviamente fase por fase, ¿no? En lo que respecta a la fase número 1, que es la fase de priorización, nosotros vamos a encontrar procesos, por así decirlo, actividades, como serían, claro, actividades generales, como serían, por ejemplo, ¿no? La aprobación de la lista priorizada de estos proyectos por una entidad pública, la aprobación también de la ejecución conjunta de estos proyectos. Vamos a encontrar, por ejemplo, en los actos previos, la designación, ¿no? De este comité especial. Vamos a encontrar la aprobación de las bases para el proceso de selección de una empresa privada, la aprobación de las bases para un proceso de selección de la entidad privada supervisora, y también una solicitud, pues, no del informe previsto. En el proceso de selección, más que nada, aquí se realiza, pues, ¿no? El proceso de selección. Y en el de ejecución sí tendríamos una lista mucho más amplia de actividades que se desarrollan dentro de esta. Para remarcar algunas, sería, por ejemplo, el perfeccionamiento, ¿no? De la suscripción de un contrato, el perfeccionamiento y la suscripción del convenio, la elaboración del documento de trabajo, la elaboración y aprobación del expediente técnico. También hablaríamos aquí sobre avances y también valorizaciones, ¿no? Del proyecto, ¿no?